Bueno, aquí está la fecha del día de hoy. Les doy la bienvenida, ¿no es cierto? Estamos en el segundo semestre de 2021. La verdad es que el año pasado no nos imaginamos que iba a ser este fenómeno tan largo. Esa es la verdad. Ni que iba a ser, ¿no es cierto?, con todas las consecuencias y todo lo que ha pasado. Ha sido complicado. ¿Ya? Pero aquí estamos otra vez para poder adaptarnos y para poder aprender, ¿no es cierto? En menos tiempo, si bien biología o ciencias para la ciudadanía, ¿cómo se llama? Tiene tenía 2 horas a la semana, ahora con esto de la pandemia se redujo, ¿no es cierto?, a 1 hora, así que ahí tenemos que tratar de hacer los milagros que podamos. Pero sí se puede, tanto por Zoom, ¿no es cierto?, o clases online, o clases a distancia, como queramos llamarlas, ¿no es cierto?, y este modo de presencial que se pueda aprender, ¿ya? Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a la segunda unidad, ¿ya? De la primera nos faltó una cosa muy pequeñita por terminar, pero vimos casi todo y no mal, ¿ya? Las clases online, si bien igual es poco el tiempo, pero igual se concentran bastante, ¿ya? Digo los puntos más importantes, así que en ese sentido se cumple la misión. Y hoy día vamos a dar inicio a la segunda unidad. Esa segunda unidad se llama Prevención de Infecciones. Así se llama. La verdad es que estas dos unidades son como bien importantes. Las que vimos el semestre pasado, donde hablamos de nutrición, alimentos transgénicos, ¿no es cierto?, y otras cosas. Son muy importantes y es bastante bueno que las hayan incluido, ¿no es cierto?, en que sea parte del programa. Y ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, prevención de infección. ¿Qué le pasó, chiquillo, por Dios? ¿Ya? Ahí volvió. ¿Listo? Bueno, ahí está entonces, unidad 2, prevención de infecciones. Y lo que yo coloco aquí es el objetivo que aparece en el programa, ¿no es cierto?, que incluye esta primera parte con la cual vamos a trabajar. Objetivo de aprendizaje 3, ¿ya? Y la fecha, en este caso, de la clase de hoy, ¿ya? Ahora, en la tarde se supone que yo tengo con los otros cursos, por lo tanto, esta clase va a quedar grabada presencialmente y va a quedar por Zoom. Así que si están interesados, ¿no es cierto?, en tener también el PPT o de la otra forma, ¿no es cierto?, o más explicaciones, va a estar en Zoom en el tercero aire, en el basic. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, comencemos entonces con lo que sería el objetivo. Ahora no me muestra. No me quiere cambiar. Ya, bueno, ahí está el objetivo. Dice explicar el concepto de enfermedad, los tipos que existen de ellas y sus principales características. ¿Ya? Así que anotamos el objetivo. Explicar el concepto de enfermedad, los tipos que existen de ellas y sus principales características. Las clases van a tener la misma estructura. Como yo tengo clases después con los otros terceros, voy a trabajar, ¿no es cierto?, con un PowerPoint, ¿ya? En alguna oportunidad, tal vez, ¿no es cierto?, trabaje solo con pizarra, pero la mayor parte de las veces van a ser PPT, ¿ya? ¿Listo? Voy a probar. ¿Por qué no sé por qué ahora no quiere cambiar la correcta? Esta no. No sé por qué es lo que le pasa. Bueno, veamos esto. Ahí está el objetivo de la clase. Ya. Bueno, partamos, ¿no es cierto?, hablando de lo que es enfermedad. ¿Qué es lo que es enfermedad? ¿Alguna idea tenemos, no es cierto? Algo mencionamos al principio de año, porque hablamos del otro concepto que es salud. ¿Qué es lo que es la enfermedad?
será? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de enfermedad? ¿Qué será? A ver. Un virus. Pero si yo digo virus, estoy hablando de eso es un tipo de virus. Bacteria, si tú me nombras virus o bacteria, estamos hablando de microorganismos. ¿Ya? Ahora, la idea es llegar a una definición de lo que es enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que entienden ustedes por enfermedad? Porque de alguna manera, aunque no hayan leído una definición, todos saben y entienden lo que es enfermedad, ¿no es cierto? El asunto es poder decirlo ahora, para que después lo comparemos con una definición muy simple que yo tengo, pero que, bueno, ¿no es cierto? Si yo hablo de enfermedad, ¿de qué estoy hablando? Un malestar que afecta a una persona. Ya, correcto, ¿no es cierto? Tiene que ver con malestar, ya, ¿qué más? Un problema en el organismo, correcto. ¿Qué más? Tiene todo razón con todo eso. ¿Qué más, niños? ¿Qué más sería? Ya. Veamos entonces. Veamos qué nos dice esta definición de enfermedad. Es un proceso que se desarrolla en un ser vivo, ¿no es cierto?, caracterizado por una alteración de su estado normal de salud. Cuando nosotros hablamos de salud, decíamos que es un estado de completo bienestar. Y decíamos que era bienestar físico, bienestar social, bienestar emocional. Y que había un equilibrio entre ellos. Cuando se rompe ese equilibrio, nosotros pasamos a este otro estado que es la enfermedad. Entonces, Moisés es un proceso, ¿no es cierto?, de ser vivo caracterizado por una alteración de este estado, ¿no es cierto?, normal que tenía de salud, donde estaban en equilibrio estos tres ámbitos de la persona, que son la parte física, la parte mental y la parte social. ¿Ya? Ya, ahora, el estado de enfermedad puede ser provocado por diversos factores. O sea, este estado, ¿no es cierto?, esta alteración del estado normal de salud puede ser provocada por diversos factores, ¿ya? Que pueden ser tanto internos, ¿no es cierto?, en el individuo, como también pueden ser factores externos. ¿Cuáles podrían ser factores externos que nos causan estas enfermedades? Externo, fuera de la persona, exterior. La pandemia puede ser algo externo. Sí, la pandemia, ya. Ya, ¿no es cierto? Eso sería algo externo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Una caída o algo. No, por ejemplo, sí. Por ejemplo, más que la caída en sí, es que, por ejemplo, yo me clave en un pie, ¿no es cierto? Ya, como un accidente ahí se produce, por ejemplo. Bueno, no es causa directa, pero no sé, altas temperaturas o bajas temperaturas, por ejemplo. Entonces hay factores externos e internos. ¿Y los internos cuáles podrían ser? Y ahora cambió. Puede ser como el cáncer o algo así. Ya, pero más específicamente voy a devolver, no se preocupe. O cuando uno se rompe una costilla. Ya, ¿qué otra cosa? Podría ser un factor interno. 5. El compañero, el nombre, perdón. Bastián. Bastián. Baeza. Y una chicoca acá. Alessandra. Oh.
anotar ahí en la pizarra, pero no las voy a poner ahí con los sociales, las voy a poner al lado. Nombres, por favor, enfermedades. Cualquier tipo de enfermedad. ¿Perdón? Cualquier tipo. Cualquier enfermedad que usted conozca. La cosa es que me nombre enfermedad. Un resfrío. Resfrío. Un resfriado. Recuerde que con la mascarilla, ¿Me escucha ahí? un resfriado. Lo que se llama resfriado común. ¿Ya? La tuberculosis. Tuberculosis. Diabetes. Diabetes. Ay, no me vayan más porque no sabe. Bueno, otra. ¿Cuál? Sí conocen hartos, a ver. La gripe como parte del resfriado. Resfriado o tal vez en ese caso, porque este resfriado común la otra sería que no son lo mismo, son algo distinto. La tiroides. La tiroides es un órgano. ¿Cuál es la enfermedad? Entonces, ¿cuál sería la enfermedad? Hay una que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, pero yo voy a poner una sola, hipotiroidismo. ¿El hipertiroidismo está en el cáncer, profe? No, no, porque yo puedo tener hipohipertiroidismo, me está fallando la tiroides, pero no necesariamente puede producir. Es que hay distintas causas que pueden llevar, de repente en el organismo se producen como falla toda esta regulación que tiene el organismo. Los seres vivos tienen una característica que todos los fenómenos, los procesos, la actividad, las funciones que ocurren están reguladas, controladas. Y de repente, por diversos motivos, se produce una desregulación y tenemos que algún órgano falle. El problema es que la tiroides es súper importante, ¿no es cierto?, en varios procesos. Ya. ¿Alguno más? Entonces, yo aquí hice ¿Qué es dengue? ya, aquí yo puse enfermedades. El dengue es una enfermedad causada por un... ¿Perdón? Ya. El dengue entonces es la enfermedad que se desarrolla cuando a mí me picó un mosquito y me traspasó un bicho. Un mosquito, o sea, ese mosquito no sufre dengue. El mosquito lo que hace es lo que se llama, que es lo que vamos a mencionar también más adelante, hace de vector, es el vehículo que lleva el bicho que hace que me pique. ¿Ya? Bueno, entonces, está el dengue, otra enfermedad parecida, por ejemplo, la enfermedad del sueño, la malaria, ¿ya? Como parecía, dermatitis, ahí está el cáncer, otra que se llama ébola, gonorrea, resfriado, la hepatitis, meningitis, la gota, mal de Parkinson, rosácea, lupus, vértigo, úlcera gástrica, pie de atleta, tétano, infección, tendinitis. ¿Pie de atleta? ¿Este blanco? No, el pie de atleta es una enfermedad que tiene que ver, es causada por hongos. ¿Por qué se llama pie de atleta? Porque, bueno, los hongos son microorganismos en este caso que se desarrollan en los pies y es debido a la humedad. Bueno, uno se contagia el hongo y este hongo, por la humedad que se mantiene en los pies, se empieza a desarrollar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se le pusieron pies de atleta? Porque ¿en quién será como común? En los deportistas. En los deportistas en general, ¿no es cierto?, que usan zapatillas, que se mantiene la humedad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se puede contraer fácilmente este hongo que causa el pie de atleta, ¿ya? Pero ese es el nombre común. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos entonces una serie de enfermedades estatistas y muchas otras más. No quiero funcionar. Ahí sí, ¿ya? Entonces, ahora, si nosotros nos fijamos en estas enfermedades que yo coloqué, son todas distintas, ¿ya? Y podríamos, por ejemplo,
El mal de Parkinson. ¿Han oído hablar del mal de Parkinson? ¿Ya? ¿Alguien sabe algo del mal de Parkinson? Bueno, uno de los síntomas, ¿no es cierto?, que se producen, bueno, en un tipo de mal de Parkinson, esos movimientos voluntarios, ¿no es cierto? Porque falla algo, es una enfermedad que se llama degenerativa, ¿ya? Entonces, falla algo en el sistema nervioso, por lo tanto, la persona tiene esos temblores, ¿ya? Por ejemplo. Ya sabemos que de atleta, ¿no es cierto? La rosácea. La rosácea, bueno, se da a nivel de la piel, específicamente piel de la cara, y se producen unos manchones, ¿no es cierto?, rojizos, se inflama también la piel. Es una enfermedad, me parece que lo que se llama autoinmune. Bueno, en el fondo aquí hay una serie de enfermedades, ¿no es cierto?, distintas enfermedades, ¿ya?, que nosotros podíamos llegar a clasificar, porque son muchas las enfermedades. O sea, yo aquí puedo poner un gran etcétera. Hay muchas y muchas más. Por lo tanto, el hombre se le ocurrió, ¿no es cierto?, poder clasificar las enfermedades. Cuando uno clasifica, ¿no es cierto?, se hace más fácil el estudio de algo. De hecho, la clasificación se usa, bueno, en biología se usa mucho lo que es clasificación. Se clasifican a los seres vivos, ¿no es cierto?, hay grupos de seres vivos. Y, por ejemplo, acá vamos a clasificar, se pueden clasificar las enfermedades, porque hay muchas enfermedades distintas. Entonces, cuando yo clasifico, debo considerar criterios de clasificación, o sea, debo considerar aspectos bajo los cuales clasifico. Entonces, ustedes me podrían mencionar acá, en este listado de enfermedades que tengan, ¿no es cierto?, sean como parientes en el sentido de aquello que las provoca. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que yo pudiese agrupar porque tienen características comunes, que yo las pudiese agrupar porque tienen alguna característica en común. La depresión. La depresión. Ya, ¿y con cuál la puedo agrupar? Ay. La idea sería agruparla porque tienen alguna característica en común. El dengue con la ébola, ¿no? Ya, podría ser el dengue con el ébola. Ahora, ¿qué tienen en común? Como que no es como pandemia, pero hubo un tiempo que los dos eran como súper comunes. Bueno, siguen existiendo ambas enfermedades, están erradicadas. ¿Ya? Ahora, ¿qué tienen en común? Es que son causadas por microorganismos, ambos. Ahora, la diferencia está, la transmisión es completamente distinta, porque aquí se requiere de un vector, de un insecto. En cambio, el dengue se propaga de otra forma, se transmite de otra manera. ¿Ya? Díganme. ¿Podría ser la tendinitis con el mal de Parkinson? Lo que pasa es que esta es una enfermedad, sí podríamos, es que esta es degenerativa, pero la tendinitis, no, en la tendinitis, por ejemplo, se puede provocar, la tendinitis tiene que ver con inflamación en el tendón, ¿ya? Ahora, entonces yo hay veces cuando hago mal uso de mis extremidades, por ejemplo, ya, por ejemplo que yo, en este minuto, nosotros que usamos mucho el computador, pues tenemos que pasar las pruebas, tenemos que hacer por Zoom, por todo. Tenemos que hacer, esto, un Power a mí me lleva varias horas hacerlo. Entonces, si yo tengo una posición incorrecta de estar sentada, de usar mal mi brazo y mi codo, yo puedo terminar con una tendinitis. En cambio, en el caso del mal de Parkinson, hay una degeneración a nivel del sistema nervioso, de ciertas partes del sistema nervioso. Entonces, la verdad es que no podíamos ubicar, pero no importa, pero estamos bien, ¿no es cierto? La compañera me puso, ¿no es cierto?, aquí a estos dos. Sí, también podía ser, estar en ese grupo también, incluso, por ejemplo, la hepatitis o la meningitis, porque todas estas, por ejemplo, son causadas por esa también, por agentes patógenos. Esa también, esa. Son
son causadas por agentes patógenos. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos clasificar las enfermedades. ¿Ya? Puede ser clasificada, como dice ahí. Bueno, existen muchas enfermedades diferentes, por lo cual pueden ser clasificadas según distintos criterios. ¿Cómo cuáles? ¿Qué criterios podrían ser los que se ocupan para clasificar las enfermedades? ¿Cuáles podrían ser? ¿Qué creen ustedes? ¿Que al hombre qué se le ocurrió para clasificar las enfermedades? Pues son muchas. Imagínense, nosotros, ahí ustedes un ratito me nombraron 5 enfermedades y yo puse otras tantas. Puede ser dependiendo de la enfermedad, como algunas son infecciosas. Ya, correcto. Y las enfermedades infecciosas tienen que ver, bueno, cuando yo hablo de enfermedad infecciosa, ¿cuál es el criterio que se usó para crear ese grupo de enfermedades? Ver cuáles se producían por infección. Pero la infección, ¿a qué se refiere? En este caso, que no. Infecciones como... ¿Cómo se ¿Cómo se produce la causa? La causa puede ser uno de los criterios para clasificar a las enfermedades. Bueno, son varios en realidad. Los criterios, yo ahí puse pregunta, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, ¿cuál es? El origen. ¿Qué es lo que origina una enfermedad? La duración. Por ejemplo, cuando decimos... la duración cuando decimos es crónica o es aguda. Una enfermedad crónica, ¿cuál es una enfermedad crónica? ¿A qué le llamamos enfermedad crónica, por ejemplo? Es una enfermedad, ¿no es cierto?, que está presente y no se nos va a quitar. Claro, un tiempo y después vuelve. Puede ser o que no se nos quite nunca y la padezcamos. Por ejemplo, La diabetes. la diabetes. ¿Cuál otra mencionamos que era crónica? Que no tenía como, en el fondo, remedios, se daba. ¿Cuál era otra enfermedad que nosotros mencionamos? Los asmáticos son crónicos. Sí, puede ser también. Ya. Bueno, entonces, el origen o causa tiene que ver con aquello que produce la enfermedad. Vamos tomando apuntes porque eso no lo noté, así que eso lo notan ustedes. La duración, esto de que sea crónica o aguda, ¿no es cierto? Que dure un tiempo breve. Por ejemplo, estos cuadros virales que de repente en los niños son muy comunes. De repente, no sé, 2 días, estuvo con vómitos, diarrea, y se le pasó así, como casi milagrosamente. Eso es una enfermedad aguda. Ocurrió, ¿no es cierto?, en un lapso breve de tiempo. Y también puede ser por la frecuencia, es decir, lo que afecta a la población y ahí aparece lo que es una endemia, una pandemia, por ejemplo, una epidemia. Eso tiene que ver con esto de la frecuencia, ¿ya? Bueno, ahora, ¿cuál es el criterio que se considera para clasificar estas llamadas enfermedades infecciosas? Voy a poner acá. Que son las que nosotros vamos a estudiar en esta unidad. Esta unidad se dedica a hablar de las enfermedades infecciosas. ¿Ya? ¿Cuál es el criterio usado para clasificar a estas enfermedades que me mencionaron antes, como, ¿no es cierto?, como resfriado, como estaba el dengue también, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el criterio ahí? En este caso fue la causa. Lo que causaba estas enfermedades fue lo que se consideró para clasificar a estas enfermedades infecciosas. ¿Y cuál es la causa de las enfermedades infecciosas? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que causa la enfermedad que yo digo que es infecciosa? Como el resfriado, como el pie de atleta. ¿Pero qué es lo que nos contagiamos? Las bacterias, y más general, porque no solo hay bacterias, más general todavía, los microorganismos. Ahí cuando yo hablo de microorganismos, estoy hablando de todos aquellos agentes, bueno,
microorganismo, pongamos el apellido, patógeno. ¿Ya? Porque hay microorganismos buenos. Pero en este caso, ¿no es cierto? Aquellos que causan enfermedad son microorganismos patógenos. O agentes patógenos también que se les llama. Entonces, como dice aquí, son clasificadas estas enfermedades infecciosas considerando su causa. Ese es el criterio usado, la causa. ¿Y cuál es la causa? Los microorganismos patógenos. ¿Ya? ¿Cuál es la causa de la enfermedad infecciosa? Son causadas por microorganismos patógenos. Cuando yo hablo de algo patógeno, es que causa enfermedad. Algo patógeno es aquello que causa enfermedad. ¿Ya? ¿Listo? Preguntas. Porque hasta aquí no. ¿Se entiende lo que estamos hablando y lo que vamos a estudiar más adelante? Entonces, adivinen, ¿qué cosas vamos a estudiar entonces? Ya, ¿qué más? Lo que provoca las enfermedades. Sí. ¿Qué más? Pensando en la actualidad. Lo que provoca. Como curar el cáncer. Y si hablamos de enfermedad infecciosa y hablamos de la actualidad, pandemia, o sea, vamos a tener, y no solo pandemia, ¿cómo nosotros podemos evitar esta famosa, cómo estamos intentando evitar esta pandemia? Con la vacuna. Por lo tanto, en este capítulo de las clases vamos a hablar también de vacunas. Vamos a aprender un poquitito para tener una idea y entender qué es lo que es una vacuna, un poquito cómo actúa. Sí, ¿no es cierto? Entonces, de esas cosas no vamos a hablar. Bueno, entonces ya sabemos que esta enfermedad llamada infecciosa son clasificadas considerando, ¿no es cierto?, la causa de ella. ¿Y cuál es la causa? Los microorganismos patógenos. ¿Ya? Ahora, y la pregunta, ¿cuáles son estos microorganismos patógenos? ¿Cuáles son los microorganismos patógenos? ¿Puedo cambiarlo yo? ¿Cuáles son los microorganismos patógenos? ¿Cuáles son los microorganismos patógenos? Esta cosa, a ver si la puedo agrandar. Mucho. Ahí parece. Apuramos un poquito. Ahí sí, ahí quedó bien. Ya. ¿Cuáles son los microorganismos patógenos? ¿Cuáles son? Ya me lo han nombrado. Virus. Patógenos, ¿cuáles son? Los virus. Los hongos. Hay otro que me nombraron también. Virus, hongos, bacterias. Y hay otros que son los llamados protozoos. Ahora, hay menos sí causantes de enfermedades que, por ejemplo, que bacterias o que virus. ¿Ya? Bueno. Y aquí está lo que son las enfermedades infecciosas. ¿Ya? Son todas aquellas enfermedades que son causadas por, ¿no es cierto?, microorganismos patógenos, que pueden ser virus, bacterias, hongos o protozoos. ¿Ya? Ahora, los microorganismos son seres microscópicos, por eso se llaman así, microorganismos. Son seres microscópicos, ya. Ahora, se encuentran presentes en todas partes. Y eso lo tenemos claro cuando hemos oído y nos han dicho más de un año así, bla, 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 del famoso virus. ¿Quién lo podemos encontrar aquí, acá, qué va quedando, ¿no es cierto? Ya. Y eso también pasa con bacterias, con hongos que los podemos encontrar en diversos lugares, en diversos ambientes. Entonces, eso es lo que nos hace también complicado. Entonces, nosotros debemos aprender de ello y de esa manera nos vamos a evitar también algunas enfermedades, ¿ya? No solamente el famoso coronavirus, ¿ya? Ahora, como dicen, sin embargo, a pesar de su inmensa abundancia,
entre las miles de especies de microorganismos existentes, solo unas pocas invaden, se multiplican y provocan enfermedades en los humanos. La verdad es que para la gran cantidad de microorganismos que existen, gracias a Dios, no todos nos causan enfermedad. Existen microorganismos buenos. Por ejemplo, hay bacterias buenas. Yo no sé de virus buenos, pero hay bacterias buenas. Por ejemplo, que se ocupan bastante en la industria de la alimentación. O bacterias que la usan, por ejemplo, según estas tecnologías nuevas, ¿no es cierto? Bacterias que la utilizan cuando se producen estos derrames de petróleo, ¿ya? Para como comerse ese petróleo que se derramó en el mar, por ejemplo, y no llegar a niveles de contaminación gigantesco. Entonces, hay muchas bacterias que son buenas. Bacterias, por ejemplo, que captan el nitrógeno que está en el aire y lo incorporan a los seres vivos, porque los seres vivos necesitamos nitrógeno. Y este nitrógeno, como todas las materias, van ciclando. Pero hay bacterias que toman el nitrógeno, por ejemplo, o lo sacan también otras bacterias que les sacan de ciertos compuestos o los transforman. Entonces hay bacterias buenas, hay bacterias en nuestro organismo que ahí conviven con nosotros. De hecho, ahí hablan de la flora microbiana. Nosotros tenemos un grupo de bacterias en el intestino que son súper importantes en nuestra vida. Entonces, hay bacterias buenas también, ¿ya? También hay hongos que son buenos, hay hongos comestibles, por ejemplo, ¿ya? Hay protozoos que son como inocuos en el sentido que no nos causan daño, ¿ya? Pero virus, yo no sé de virus que sean buenos, hasta acá. Porque incluso hay virus que afectan a bacterias y hay virus que también enferman, por ejemplo, a las plantas y a los animales. Bueno, las bacterias también, ya. Entonces, yo de virus buenos no sé. Pero sí hay bacterias que nos sirven y bacterias, ¿no es cierto?, que colaboran y contribuyen. Ya. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna duda? ¿Niños? Ya, veamos acá entonces. Y aquí están estos microorganismos patógenos. Bueno, una característica de estos microorganismos patógenos son microscópicos. Y en la mayoría de los casos de estos microorganismos son células. Ya, entonces aquí yo coloqué cuáles de estos son células. Nosotros vamos a hablar de todos un poquito. Nos vamos a quedar un poco más en algunos, como por ejemplo este. Pero de todos vamos a hablar un poquito. Vamos a aprender cosas. Porque por ejemplo, para hablar de coronavirus, es importante que vayamos un poquito más atrás y aprendamos un poco de los virus y entendamos acerca de ellos. ¿Ya? Entonces, características son microscópicos y la mayoría de ellos son células. Las bacterias son células. Los hongos están formados por células. Los protozoos son células. Estos son unicelulares, por ejemplo. Aquí tenemos pluricelulares. En el único caso donde tenemos, si yo hablo en general, ya sacándolo de las enfermedades, hay hongos unicelulares y pluricelulares. Pero acá, ojo, acá los virus no son células, son elementos acelulares. Incluso, fíjense ustedes, que los científicos no saben si ubicarlos dentro de lo vivo o de lo no vivo. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Aquí yo debería haberlo puesto con algo que hiciera destellos aquí. No son células. Y nosotros recordamos a principios de año, en la unidad de retroalimentación, que las células tenían cierta estructura y cumplen funciones. ¿No es cierto? Cumplen con todas las funciones vitales. Son unidades vivientes de la célula. Los virus no, son muy pocos. ¿Cómo decirlo? No tienen casi características de algo vivo. Entonces los científicos no saben si ubicarlo en lo que sería materia viviente o materia inerte. Lo tienen como alimento. Ahora,
¿Qué es lo que los caracteriza como algo vivo? Ya, lo voy a anotar acá. A los virus. Ellos forman réplicas, se replican. Pero se replican a costa de células vivas. O sea, son absolutamente parásitos. Ellos dependen de células vivas. ¿Ya? Se replican, pero dependen de células vivas. O sea, si estos virus no se llegan a apoderar de células vivas, no tiene quien les fabrique las nuevas partículas virales porque ellos no tienen nada de la maquinaria necesaria para poder replicarse. Eso es lo único que lo destacaría como algo vivo, esto, el que se repliquen. Pero esta replicación ni siquiera la hacen ellos, la hacen otras por ellos. Ellos son incapaces de fabricar sus propias réplicas o copias. Listo. Veamos acá. Ya. Ahora, se supone que nosotros íbamos a empezar a ver las bacterias, pero no lo vamos a hacer porque no vamos a alcanzar. Entonces, yo aquí, como nosotros vamos a estudiar las enfermedades causadas por microorganismos, yo quiero que veamos si ustedes conocen alguna enfermedad que sepan, esta es causada por bacterias, esta es causada por virus, esta es causada por hongo, esta es causada por protozoo. Para que lo notemos allí. Profe, hay una enfermedad que viene de los animales, esa es la enfermedad de las vacas, que son causadas por una bacteria. ¿Cuál enfermedad será? Eso que se come un tipo de carne. Lo de la vaca loca. ¿Es por una bacteria que causa la vaca? No me acuerdo cuál era la causa, parece. No, la verdad no me acuerdo. Tendría que buscar, pero no me acuerdo en este minuto. Ya. A veces alguien me puede nombrar, aunque pongamos una, no importa, alguna enfermedad que es causada por bacterias, otra por virus, por hongo o por protozoo. Bacteria de ¿Qué enfermedades son causadas por bacterias? resfriado. No, el resfriado es causada por virus. Ya, voy a poner aquí el resfriado. ¿Y a quién voy a tener que colocar inmediatamente aquí también? Coronavirus. Al COVID. El COVID-19 que le llaman. Ya. ¿Alguna más que causada por virus? La influenza. Muy bien. Y hay una que ustedes la empiezan a vacunar como a los 11 años. Hay una que se la ponen a las niñas. Influenza. El papiloma. Y más encima se llama la enfermedad virus del papiloma humano. ¿Cómo es? BPH. Ahí. Para que se pise. Ya. ¿Bacteria? Hay una bastante frecuente que yo diría que les da porque no se cuidan. Aparte de contagiarse, ¿no es cierto? Se enfrían y algunos los pinchan con amoxicilina, benzatina. Por ejemplo, una amigdalitis purulenta. Esa es causada por purulenta. Ya. El tifus, fiebre tifoidea, por ejemplo. Ya. ¿Por hongos? Fiebre atleta, bien. ¿Qué es un tipo de... Hay una enfermedad que también es causada por hongo que le da a los animales, por ejemplo, a los perros. Que se le transmite también a las personas. ¿Qué? La tía. La tía. La rabia también, pero la rabia no es causada por hongo. Ya. Por protozoo. ¿Perdón? Es que parásito nosotros le llamamos, es complejo el concepto de parásito. Ya, y aquí yo puse algunas más. Bacterias, tuberculosis, el tifus, la neumonía, ¿sí? Virus, varicela, la varicela,
la influenza, hongo, tiña, otra que se llama candidiasis, protozoo, el mal de Chaga, otra que se llama mebiasis, el dengue, ¿ya? Entonces nosotros vamos a estudiar, vamos a mencionar algunas y vamos a conocer algunas otras, ¿ya? ¿Listo? No. Ya. Entonces, nosotros vamos a estudiar la otra clase y la idea es que pudiésemos responder unas preguntas. Claro, yo siempre abriendo cosas de más acá, miren todo lo que supuestamente íbamos a ver. Claro, íbamos a ver mucho más, pero no, pues. Presencial, la verdad, que uno hace las cosas por esto de que va preguntando y se interactúa más, no sé, ya. Y aquí veo unas preguntas, pues. ¿Qué caracteriza la enfermedad infecciosa? ¿Qué las caracteriza? Y terminamos en esto. ¿Qué las caracteriza? A las que llamamos enfermedad infecciosa. Los protozoos. ¿Solo los protozoos? Más general. Los microorganismos. Pero, ¿las caracterizan los microorganismos? ¿O La causa. son causadas por microorganismos? Eso sería una característica de esta enfermedad que llamamos infecciosa. Después, ¿qué es un microorganismo patógeno, señor Baeza? Si usted le tiene que decir al hermano chico que va al cuarto básico, le dice, hermano, ¿qué es lo que es un microorganismo patógeno? ¿Qué le va a decir usted? Que se llama basaltos. ¡Ah! Mira el ingenio. ¿Qué es lo que es un microorganismo patógeno, Karen? Un microorganismo patógeno, ¿qué es lo que es? ¿Alison? Aquí se caracterizan por ser todos microscópicos Son microscópicos y patógenos ¿qué? y en la mayoría de los casos ser células. Son, a ver, microorganismo patógeno, ¿qué nos caracteriza? ¿Qué es un microorganismo patógeno? Un agente es un ser vivo microscópico que nos causa enfermedad. Cuando hablamos de patógeno, estamos hablando de enfermedad, nos causa enfermedad. ¿Y qué son las bacterias? De todo lo que ustedes saben y dijimos hoy día, ¿qué son las bacterias? ¿Qué son? Si es poco lo que puedo decir, si no importa. Porque no hemos visto más, ¿qué son? No, la bacteria no es la enfermedad. ¿Qué son? Sí, pero primero digo qué son y después le puedo agregar lo otro. Son microorganismos. Sí, diversos. Listo. ¿Y lo que vimos hoy día? Enfermedad infecciosa. ¿Fue lo único? Las bacterias. Las causas La causa de la enfermedad infecciosa. y los tipos de Los tipos de enfermedades, o sea, lo cierto es que existen enfermedades que se pueden ir, son muchas, por lo tanto se pueden clasificar considerando distintos criterios. Y ahí aparecían las enfermedades infecciosas que son tan importantes. Entonces en la próxima clase seguimos con esto y hablamos ahí, empezamos a hablar de estos microorganismos con la reina de las bacterias. ¿Listo? Ya niños, que estén